Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Como diría Alex, Shalom, bienvenidos a esta semana. Hoy tenemos dos invitados ya habituales, son de la casa. Por un lado, Boris Levy, empresario economista. Boris, bienvenido. Gracias por haber venido. Encantado de estar aquí otra vez. Y por otro lado, Federico Enes, que también llevamos un tiempo sin tenerte por aquí. Bienvenido tú también. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Pues un placer teneros, y creo que esta semana destaca además porque ha sido una semana como para variar. El centro de la atención ha estado en Oriente Medio. Todo básicamente se ha desarrollado probablemente por un lado en la Franja de Gaza, por otro lado los enfrentamientos del ejército libanés con Fatah al-Islam dentro del propio territorio libanés, mientras a la sombra Irán sigue pasito a pasito, lentamente acercándose a su arma nuclear, y por otro lado Siria, que no se sabe muy bien dónde está y a qué está jugando. Lo primero, si os parece, vamos a intentar desligar lo que sucede en Gaza de lo que sucede en Líbano. Empecemos por Gaza. El ejército israelí ha vuelto a hacer unas ofensivas en Gaza como respuesta a los misiles que están cayendo sistemáticamente en Sderot. Fede, te pregunto a ti, porque tú has estado en el terreno, has trabajado ahí como corresponsal. Corresponsal no. Con el corresponsal. Con el corresponsal de Antena 3. Conoces bien la zona. Esos misiles, esté Gaza ocupada, esté Gaza no ocupada, no paran de caer. ¿Qué opciones tiene Israel para poder detener este lanzamiento de misiles? Bueno, opciones en teoría hay. Ahora mismo se está desarrollando un sistema antimisiles con los americanos para este tipo de misiles que son muy difíciles de parar, pero se está intentando. Todavía no está cerrado el sistema, pero se está intentando. Este es el gran problema y el gran miedo que lleva teniendo Israel durante las últimas 2 décadas. Todo el mundo sabía que alguna vez, en algún momento, los palestinos iban a poder atacar de esta manera. Era una cuestión de tiempo, ¿cuándo iban a poder? Por eso, siempre una gran parte de la sociedad israelí pensaba que la única solución posible era la política, precisamente por esto, porque nunca se va a poder parar todo, absolutamente todo. Aunque estés fuera, aunque estés dentro, aunque tengas un potencial militar brutal, y más en una sociedad como el israelí, que el coste de vidas civiles lo traga muy mal hoy en día. Esta es una gran diferencia con la sociedad palestina, de hecho, en el sentido de que los juegos de fuerzas, digamos, el valor de las balas de un lado y del otro son distintos, porque la sociedad israelí es mucho más débil en este momento que la palestina. No soporta sus víctimas civiles, no soporta ver misiles cayendo en las zonas urbanas. Esto hace que el ejército tenga que responder con la máxima fortaleza, sea una cuestión casi de política interior. Las respuestas. En la realidad, estos misiles obviamente no ponen en peligro la seguridad del Estado de Israel y su existencia. Lo que sí ponen en peligro es sobre todo la opinión pública frente al gobierno que en ese momento esté, y la incapacidad que demuestra para defender a los civiles israelíes, que son en teoría lo que habría que preservar, ¿no? Frente como prioridad número 1 de cualquier gobierno israelí, ¿no? O sea, que no muera ningún civil. Boris. Bueno, ciertamente Israel lo tiene difícil para dar una solución al problema. Sus problemas nunca son pequeños, ¿no? Coincido en que detener los misiles a día de hoy es imposible. Y creo que ese plan que existe para crear un arma eficaz contra eso todavía está a años de distancia. Yo creo que para que sea eficaz todavía tenemos que esperar mucho. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues pocas, porque una sería controlar las fronteras de Gaza. Y la frontera con Egipto no es frontera. Puede pasar todo por ahí. Entonces, por ahí lo tiene complicado. De ahí que he estado leyendo recientemente que una posibilidad cierta de poner orden ahí está en manos de Egipto. Y es que Egipto juegue un papel y su ejército juegue un papel en controlar la seguridad en Gaza, en un acuerdo tripartito entre la autoridad palestina, Egipto e Israel. Esa es una de las cosas que he leído recientemente que me parece... Y se está hablando de fuerzas internacionales. Fuerzas egipcias también y fuerzas internacionales. O europeas, bajo mandato de la ONU incluso. O sea, hay bastantes cartas sobre la mesa. De hecho, con Israel, por primera vez, pensándose en aceptar esta posibilidad, ¿no? Lo cual indica también que estamos en un momento donde está cambiando el equilibrio de fuerzas. Israel ya no es
tanto más fuerte militarmente en estos conflictos de baja intensidad como era, ¿no? Pero no se trata de fuerza militar, se trata justamente, en mi opinión, por ejemplo, el resultado final de la guerra con Hezbollah ha sido positivo para Israel porque ha puesto fuerzas internacionales entre los dos. Es decir, que hay una tercera parte que tiene que arriesgar vidas para que Hezbollah no arriesgue las israelíes. Si consigue lo mismo en Gaza, estupendo. A mí me parece que es algo que va en la buena dirección y que fortalece a Israel. Pero es una farsa, ¿eh? O sea, los propios informes israelíes hablan de que Hezbollah se está rearmando. No es que no se esté rearmando, sino os que pido que dejemos a Hezbollah para más adelante, porque quiero entrar. Me gustaría intentar. Al tema misiles. Sí, no solamente misiles, sino Hamás, porque de alguna manera tú hablabas, Boris, de la importancia de Egipto dentro de este juego. No nos olvidemos que antes de esta mini ofensiva, porque al fin y al cabo, aunque ha habido muertos, aunque hay bombardeos, hemos visto Israel en etapas más agresivas, no olvidemos que hace 2 semanas de lo que estábamos hablando era de los enfrentamientos entre Fatah y Hamás. Hamás necesitaba ese enemigo común que es Israel para intentar evitar una especie de guerra civil. Por ahora parece como que ha conseguido que Israel responda. Sin embargo, están muchos países de alrededor preocupadísimos por el auge, por el levantamiento de un Islam que les preocupa, por ejemplo, Egipto. ¿Hasta qué punto la guerra contra Hamás que está llevando Israel no es una guerra que realmente tanto Fatah o Egipto u otros países están mirando para otro lado? Yo creo que no están mirando para otro lado. Les une a Israel el tratar de detener este tipo de islamismo, porque les preocupa tanto a ellos internamente como a Israel. Es decir, que yo creo que las cosas han llevado a que jamás se vea más aislada en algunos sentidos, porque amenaza a más de uno. Amenaza a Egipto, amenaza al gobierno palestino de Mahmoud Abbas, amenaza y eso se ve en su propia guerra civil. Entonces, esas amenazas hacen que se debilite y que Israel pueda contar con factores externos para tratar de compensar esa milicia que es muy difícil de detener por medios militares. Pero ¿creéis que Hamás, cuál es, por ejemplo, la actitud de Irán y de Siria respecto a Hamás concretamente? Respecto a Hezbollah es más evidente porque a lo mejor geográficamente les llega, pero Irán y Siria en el factor Hamás. Siempre ha sido extremadamente ambigua la posición de los países, de los gobiernos árabes frente a los movimientos palestinos en general, séase cual sea. Tanto, la propia situación de tener a los campos de refugiados, a palestinos, a los que no se les da ni la nacionalidad, siempre ha sido un juego doble. En teoría, para que siguieran siendo refugiados y que la causa del territorio palestino no se perdiera, digamos, pero en la práctica esa excusa ha servido para segregarlos, pasar de ellos. Realmente los palestinos han sido absolutamente ignorados por el mundo árabe en general. Esta es una de las grandes demandas de ellos y las grandes acusaciones, ¿no?, de reproches que tienen a la Liga Árabe y a... En este momento, en relación a Hamás, el tema se acentúa aún más, porque se une la propia dificultad de simpatizar con los palestinos, que aunque por encima pueda parecer que así se produce, por debajo no es así. En Egipto, por ejemplo, yo he conocido gente que realmente prefiere a los israelíes a los palestinos como amigo, como turistas o como... Realmente los detestan. ¿Por qué? Pues cuestiones de ellos históricas, interárabes, no voy a entrar en eso, pero las relaciones del mundo árabe con los palestinos son muy difíciles en general. Y unida a este tema estructural de que los palestinos es un tema complicado para el mundo árabe en general, se une el hecho de que estos son islamistas. Y en este caso hay una lucha muy fuerte en general en todo el mundo árabe entre los gobiernos más o menos apoyados por Occidente, que con dinero más o menos se mantienen en el poder, sea Egipto, sea Jordania, sea el Líbano, contra los movimientos islamistas que surgen. Este es el patrón de conflicto intrasocial de la sociedad árabe de los últimos años, ¿no? Esto está pasando ahora en Turquía, donde está la gente realmente en las calles, ¿no? Intentando que no se consolide un gobierno islamista, ¿no? Pues en este caso yo creo que el Hamás está
bastante solo en realidad y que realmente los misiles son expresión de esta soledad. Pero reciben dinero y yo añadiría que son la gasolina que Irán y Siria necesitan para inflamar la zona más. Es decir, yo creo que en un punto de vista práctico, simpaticen o no con ellos, Irán y Siria les conviene un momento exaltado donde sea. Les conviene exaltar en los territorios palestinos, les conviene exaltar en Líbano, porque esa inestabilidad les beneficia. A Irán le beneficia porque más inestabilidad significa que ellos pueden ir tomando sus controles en los distintos lugares donde quieren. Irán consigue con el caos pues tener poder dentro de Irak, que no lo consiguieron con millones de muertos y guerras, y ahora lo consiguen por todo este caos que se ha formado. Tienen influencia en Siria porque Siria ya no tiene a Rusia como la tenía antes. Entonces, yo creo que en Hamás encuentran pues gasolina para su fuego. En cualquier caso, el único apoyo claro, abierto que yo veo es el de Siria. Pero esto es algo que se sabe de siempre, que Siria, de hecho las bases externas de Hamás están en Siria, en Damasco se asienta en la práctica, la dirección, en la práctica de Hamás está en Damasco. Así que de lo que se sabe claramente es que es a través de Siria donde hay un apoyo claro. Pues si queréis hablamos de Siria y de los palestinos y también de la actitud en general hacia los palestinos en Líbano en este caso. Perdón, te he interrumpido. No, pero digamos que contar con el apoyo de Siria en el mundo de hoy en día tampoco es ninguna panacea. Me refiero a que Siria es un régimen muy aislado internacionalmente, que hasta hace muy poco tiempo estaba incluso aislado de sus teóricos aliados estratégicos, que son los iraníes. Hasta hace muy poco tiempo ni siquiera con Irán tenía una relación fluida, que ahora se supone parece que sí, pero unidos en ser parte del eje del mal de Bush, que tampoco... pero bueno, sí, pregunta. Precisamente, Líbano. Siria está aislado, sobre Siria pesa una acusación hipotética hasta que no se pruebe del asesinato del primer ministro Hariri. Tribunal Internacional que en esta semana va a tomar decisiones, se va a juzgar misteriosamente, como cada vez que se va a juzgar algo por ahí se monta realmente la marimorena que dicen aquí. Ataque de Fatah al-Islam, intentan robar un banco. Bueno, la situación que estamos viviendo en estos momentos en territorio libanés, un campo de refugiados absolutamente aislado, con 78 muertos a fecha del domingo, de los cuales, el viernes 78 muertos. La sensación, además, internacionalmente, un apoyo incondicional al gobierno libanés, cosa que sorprende bastante, porque, bueno, yo sé que es hacer un poco de victimismo, pero si fuera Israel que estuviera en la misma situación, habría muchísimas más críticas, pero aquí parece como que el ejército libanés está teniendo realmente todo el apoyo. Si recordáis, hace unos meses se hablaba, y tú lo comentabas antes, Fede, que se estaba rearmando Hezbollah, se hablaba de la posibilidad de una guerra este verano. ¿Puede ser lo que está sucediendo con Fatah al-Islam, el ejército libanés, que parece que es la primera vez que toma una medida de fuerza en su propio territorio? ¿Puede haber algo de mensaje a un grupo como Hezbollah, incluso dentro de lo que está sucediendo? Yo sé que a lo mejor es extrapolar el mensaje, pero al fin y al cabo es el ejército libanés que está tomando el control de su propio terreno. Yo diría que ojalá, pero la realidad es que con armamento post Segunda Guerra Mundial y municiones que tienen que venir en 6 aviones del ejército americano de emergencia, cualquier enfrentamiento que dure más de 4 días, el ejército libanés, pues poco podrá hacer. Es cierto que sí están actuando, y tienes toda la razón en decir que si Israel hubiera tomado esa acción contra ese campo de refugiados con un bombardeo matando a 50 personas, habría sido expulsado de la ONU, vamos. O 10. O sea, sí. O 10, hubiera sido un escándalo 50. mayor, ¿no? Parece que cuando no es Israel los estándares de escándalo son distintos. Pero de lo que se trata es de que hay muchos conflictos mezclados. Yo creo que hay que ser verdaderamente un genio para tratar de descifrarlos y aquí no podemos pretender hacerlo. Yo esta tarde, como os decía, contaba al menos 6 conflictos. Dentro de Líbano están el conflicto propio del gobierno de Líbano con su oposición política, entre comillas, de Hezbollah. Está el conflicto entre cristianos y musulmanes. Está el conflicto entre Siria y Líbano.
está el conflicto. Pero el conflicto entre Siria y Líbano es un poco la extensión de un conflicto entre cristianos y musulmanes. De alguna manera, los sirios sienten que el Líbano es un trozo de Siria que se lo regalaron los cristianos y para protegerlo a esos cristianos lo independizaron, digamos, y así se creó Líbano. Esta es la percepción de los sirios. Para terminar, es una provincia de ellos. Es al conflicto que hay entre Siria y los refugiados palestinos, que son refugiados porque están obligados a serlo. Como has dicho, por la ley de no poder ser ciudadanos, de no poder tener propiedades. Entonces, es muy difícil descifrarlos. Yo creo que el caos perjudica en general. Por más que parezca de que hay una intención de poner orden, siguen estando esos conflictos. Hezbollah se ha seguido rearmando y no sabemos lo que puede pasar. Algunas interpretaciones de este conflicto alejadas a lo que... Evidentemente aquí se está cociendo algo que nosotros no lo estamos viendo. Porque en apariencia no se entiende cómo aparece un grupo que nadie había escuchado nada de él, salvo los pocos expertos. El ejército libanés se pone y empieza... Aquí hay algo que no está llegando hasta nosotros, hasta la información por lo menos incluso especializada, ¿no? Yo he escuchado interpretaciones acerca de que este grupo Fatah al-Islam era, digamos, una apuesta del gobierno libanés para contrapesar a Hezbollah, algo que le puede haber pasado muy parecido a lo que le pasó al gobierno israelí en su momento con el Hamas, que de hecho así fue. Que jamás era en su momento, paradójicamente, la apuesta del gobierno israelí para contrarrestar a la AWP. Hace 20 años sí. Israel empezó a financiar Hamas. Esto es una realidad histórica que no está negada, o sea que es una realidad, porque era la manera de contrarrestar la AWP en el momento álgido del poder de Arafat y en otros momentos. Me refiero que ahí hay movimientos desde dentro que nosotros no estamos leyendo, que no tenemos los datos, yo creo, de este Fatah al-Islam, de lo que ha sucedido con esta gente. Sí, sin embargo también hay un grupo muy importante, protagonista también en todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, que poco a poco va cobrando mayor protagonismo, que es Al-Qaeda. Es decir, también en estos momentos no es el mismo tipo de análisis. En 2001, yo estaba leyendo antes que el ejército libanés también había tenido enfrentamientos no lejos de Trípoli con otro grupo salafista. Es decir, Bueno, a estos Fatah al-Islam se los relaciona con Al-Qaeda. Por eso mismo, quiero decir que también hay una fuerza, son una escisión de Al-Fatah. De hecho, el presidente Abbas tuvo que salir rápidamente a decir: nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con Fatah al-Islam. Tienen un ideario parecido a Al-Qaeda, sin embargo no son Al-Qaeda propiamente dicho. Hay una relación un poco un poco difícil, ¿no?, de asir. Pero es que Al-Qaeda hoy en día es cualquiera que diga que defiende eso y es de Al-Qaeda. Eso es la brillante diseño estructural de organización de Al-Qaeda, y es la verdad. En ese sentido han conseguido ser una multinacional del terrorismo con afiliados que solo con el hecho de decir yo mato en nombre del Islam en contra de Occidente ya son de Al-Qaeda. Por eso, simplemente, y se los engloba dentro del movimiento panislámico internacional. Hay un problema, hablas del movimiento panislámico. ¿No creéis que hay un miedo, y que debe de haber un miedo también por parte del propio pueblo palestino, de que se islamice demasiado la causa palestina? Bueno, sin duda, tiene un origen laico la causa palestina. Nunca estuvo relacionada a temas religiosos hasta que se le vio utilidad. Y cuando se le vio utilidad, pues se le abrió la puerta, y esa apertura de puerta les ha salido mal, porque al final les tienen dentro. Yo creo que sí, que les perjudica el que se islamice, porque sin esa islamización tendrían muchísimo más estabilidad y mucho más posibilidades. Pero también les perjudican los propios países árabes, como has dicho antes. Leí hace poco, por ejemplo, que la población palestina de Jordania, que a nivel de refugiados contabilizan casi la mitad de la población, quieren tener una nacionalidad, pero no quieren la palestina. Quieren la jordana. Entonces, pero no la pueden tener. Entonces hay una causa palestina ahí que tiene un conflicto de muchas características, tanto con el islamismo como con los propios países árabes, que no quieren nacionalizar a toda esa gente, pero tampoco quieren crear un conflicto y que se migren situaciones que tampoco les convienen, ¿no? Una pregunta breve. Sí, puede ser, de todos modos, volviendo un poco a la interpretación que tú dabas antes, que sea un golpe sobre la mesa del ejército libanés
con Hezbollah o con quien sea, como diciendo, bueno, aquí estamos nosotros, que sepáis que existimos. El ejército libanés existe. De hecho, para mucha gente debe ser la primera vez que ve que el ejército libanés como unidad militar existe y hace algo en la práctica de forma consensuada y bajo una jerarquía. Y yo creo que sí, es cierto que debe tener. No sé si el mensaje es Hezbollah, específicamente porque Hezbollah se ha situado paradójicamente del lado del ejército libanés. Precisamente ha tardado bien poco a decir que estaban con los libaneses. Se ha puesto del lado del ejército libanés, lo cual es realmente. Por eso digo que aquí hay cosas que no estamos leyendo. No, porque bueno, si en un conflicto donde en teoría se mueve el islamismo más extremo, digamos, con las corrientes más moderadas, Hezbollah se coloca apoyando al ejército libanés, que en teoría representa el elemento más cristiano de toda la ecuación. Algo raro pasa. Claro, algo aquí no estamos leyendo nosotros con claridad. De todos modos, tampoco hay que olvidar que dentro de la propia política libanesa, que tú estabas comentando antes, uno de los 6 conflictos, las luchas internas, hay una situación muy delicada. El gobierno siniora y una figura que va emergiendo y que cada vez se ve como un posible presidente y que podría ser preocupante por su actitud pro-Siria, que es la de Michel Aoun. Entonces, habría que tal vez esperar a ver cómo se van posicionando en función de todo lo que está sucediendo. De todos modos, telegráficamente, porque nos vamos a tener que ir, pero antes quiero hablar brevemente de otro tema también de la zona. ¿Pensáis que esto puede derivar dicen algunos analistas, en una guerra civil o una recuperación de los conflictos civiles entre ellos, o Fatah al-Islam no tiene una representabilidad tal como sí podría tener en el caso de Hezbollah, por ejemplo? No tiene ninguna. Eso es un grupo palestino minoritario de un campo de refugiados. Esto es... Sí, como chispa de un conflicto mayor, quizás, pero no como protagonista. Es decir, no es Hezbollah, eso no son nadie, ¿no? Allí. Como chispa sí, pero no como... No como protagonista de ser una de las partes de un conflicto civil, pero sí como, según se muevan las cosas, como tú dices, que las partes comiencen a dividirse claramente en 2 bandos, que no parece que estuviera ocurriendo todavía, pero si eso pasara, sí podría ser algo así. Ahora, yo no creo que la sociedad libanesa tenga en este momento la fuerza para levantarse otra vez a pelearse unos con otros internamente. No creo que exista esa energía en este momento. Espero que no exista. Esperemos que no. Bueno, antes de irnos brevemente, Irak, un temita que también... Israel no vamos a hablar. Ya hemos hablado de Israel al principio. Muy poco. Bueno, pero no estamos israelocentristas. No nos interesa hoy. No, quería preguntaros, Irak. El Congreso estadounidense ha aprobado más fondos para la guerra. Te lo preguntaba antes, Boris, ¿es un cheque en blanco o es un...? No, tiene un calendario. Tiene un calendario. Bueno, en realidad tiene milestones, condiciones que debe cumplir el gobierno iraquí, sobre todo, pero no se han quitado, que es un fracaso para los demócratas, el ponerle fechas y el poner límites de estrategia, es decir, que la administración americana va a ir adelante con la ampliación de tropas, que son 30.000 hasta junio, va a tener los 120.000 millones de dólares, que en conjunto creo que suman casi 600.000 millones de dólares en lo que va de guerra, se dice pronto, pero es mucho dinero. Y eso quiere decir que los demócratas firman un fracaso, y eso es algo que el voto en contra de esta resolución de Hillary Clinton y de Barack Obama certifica. Es decir, ellos han votado en contra porque toda la presión demócrata en contra de la guerra pesa sobre su electorado. Entonces, habría que ver por qué entonces ha salido la resolución, porque en teoría ellos tienen mayoría en las 2 cámaras. Y no, si pero ellos Obama personalmente como Hillary han votado votan en contra. Pero la mayoría lo ha aprobado y Bush con toda seguridad lo va a firmar. Entonces, yo creo que se le da un chance más y como el propio Bush ha dicho ayer, me parece, la cosa va a escalar sustancialmente a partir de julio y agosto, que van a ser meses, ha dicho, de bajas tanto americanas como iraquíes sustanciales.
Entonces yo creo que va a haber una escalada que no sabemos a qué va a llegar, pero esperemos a una estabilización mayor. Bueno, pues esperando la estabilización de Irak, nosotros nos vamos. Esperamos. ¿Y de Irán no vamos a hablar? De Irán ya hemos dicho que no nos da tiempo. No. Tenemos Irak, pero te invito a hablar de Irán en otro próximo programa. Os invito a los dos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Señores, ha sido un placer tenerlos. Señoras, señores, hasta otro de esta semana.